Hola, hola niñas y niñas, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro curso de personal social. El día de hoy vamos a hablar acerca de nuestro Perú, cómo es su manera de organizarse, cuáles son las bases en las que se fundamenta, qué tanto poder puede ejercer, qué decisiones puede tomar, entre otras cosas, ¿sí? Para eso vamos a iniciar con el siguiente tema, que es la democracia, ¿sí? ¿Alguien sabe qué significa democracia o cómo se originó esta palabra? Veamos cómo surge el término democracia, ¿sí? Bueno, dice que nació en Grecia, no ha nacido aquí en el Perú, nació primeramente en Grecia. Los griegos son considerados por eso los padres de la democracia, debido pues que en su ciudad, Atenas, se practicaba mucho la participación ciudadana, ¿sí? Sin embargo, en ese tiempo no se consideraba a las mujeres, a los esclavos ni a los menores de 20 años como ciudadanos, ¿sí? Entonces todas estas personas, mujeres, esclavos y menores de 20 años, eran considerados como no ciudadanos, ¿sí? Entonces, bien, entonces, ¿qué entendemos nosotros por democracia? Veamos. La democracia es una forma de gobierno en la que el pueblo participa de las decisiones de su país mediante mecanismos de participación, que puede ser directa o indirecta, ¿sí? La democracia también es una forma de convivencia social, nos dicen, ¿no? En la que todos sus habitantes son libres e iguales ante la ley. No hay distinción y en donde se efectúan las decisiones de la mayoría, ¿no? En este segundo apartado, como nos dice, es una forma de convivencia social. ¿Y en dónde convivimos nosotros? En casa y también en la escuela, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros hemos practicado la democracia en la escuela cuando ponemos las normas de convivencia, por ejemplo, ¿no? Todos participamos de cuáles serían las normas de convivencia en el salón. Y es una participación de todos nuestros compañeros. También cuando podemos elegir a los delegados, por ejemplo, todos emiten su voto, emiten su opinión y de ahí nos sale el delegado, el ganador, ¿verdad? ¿Qué nos dice esta pequeña? Gracias a la práctica de la democracia, todos los ciudadanos aquí en el Perú, que son considerados los mayores de 18 años, tienen el derecho a ser elegidos y a elegir libremente a sus representantes, ¿sí? Enfoquémonos un poco en la primera parte de este concepto. Dice, la democracia es una forma de gobierno en donde el pueblo participa directa o indirectamente. ¿Qué quiere decirnos esto? ¿Cuál sería entonces o cuándo sería entonces una democracia directa? Bien, una democracia directa o hay democracia directa cuando la decisión es adoptada directamente por los miembros de todo el pueblo. Por ejemplo, ¿no? Cuando se realizan las elecciones y nosotros asistimos a votar, ¿no? En este año tu papito, tu mamita han tenido que ir a votar, a elegir a los congresistas, ¿verdad? Entonces ese es un ejemplo de democracia directa, ¿sí? Porque lo elige el mismo pueblo. Entonces, ¿cuándo sería o cuándo habría democracia indirecta? Aquí la democracia indirecta es cuando hay decisión, cuando la decisión es adoptada por personas que son reconocidas por el pueblo como sus representantes. Por ejemplo, ¿no? La realizan los congresistas en el Congreso de la República. Nosotros, los ciudadanos, somos los que elegimos a los congresistas y de alguna manera le damos la potestad para que ellos puedan tomar decisiones dentro del Congreso, ¿no? Como las leyes, por ejemplo, ¿no? Ellos las eligen, pero las eligen porque nosotros los hemos elegido a ellos como representantes. ¿Cuáles serían entonces las condiciones para que exista un gobierno democrático? Veamos algunas de estas, llamémoslo condiciones. Primero, pues es libertad de expresión. Todos tenemos el derecho a opinar con libertad. Nadie nos puede negar este derecho,
¿sí? La segunda es libertad de asociarse. ¿Qué quiere decir esto? Es la opción de todas las personas para organizarse, no sé, en comités, en directivas, qué sé yo, y puedan tomar decisiones de manera más ordenada y en beneficio común, ¿sí? La tercera es la presencia de diferentes partidos políticos, ¿no? No solamente puede haber un partido político, porque la gente tiene derecho a decidir, y si solamente hay uno, no tendría de otra más que votar por ese partido político, ¿verdad? Es por ello que siempre se necesita que haya diferentes partidos políticos y todos pues podamos escuchar las propuestas de cada uno y así emitir nuestro voto. ¿Qué otra condición? Elecciones regulares. Aquí en el Perú se elige cada 5 años al presidente, ¿sí? Y a los municipios, a los locales, a los regionales se eligen cada 4 años, ¿sí? Son elecciones regulares porque no hay un gobierno vitalicio. Una más, el sufragio universal. ¿Qué quiere decir esto? Todos los ciudadanos, tanto hombres como mujeres mayores de 18 años, tienen el derecho y el deber a la vez de votar, ¿sí? De elegir a su representante. Por último, tenemos el voto secreto. No debe surgir ninguna represión, ataque por mi decisión al elegir a mi representante. Como hemos dicho, hay diferentes partidos políticos. Imaginemos que el voto no es secreto. Entonces, si yo voy a emitir mi voto y todo el mundo lo ve, que hay muchas de las personas que no pueden simpatizar con mi opinión, puedo o estoy en la amenaza de que alguien me critique, por ahí me pueda insultar, un montón de cosas que puede pasar, ¿no? Entonces, para no pasar por esta situación es que se realiza el voto secreto, ¿no? Ese voto donde yo solamente puedo ver a quién elijo y nadie más lo sabe, ¿sí? Bien, estas han sido algunas de las condiciones, por así decirlo, para que un gobierno sea democrático, ¿sí? Ahora ya vamos a pasar al segundo tema, que sería el Estado peruano, como se dice, como tal, ¿sí? Para ello, vamos a ver qué es el Estado peruano y qué se encarga. Bueno, primero debemos saber que el Estado peruano es la entidad que gobierna nuestro país y determina las obligaciones, los derechos y deberes de cada persona, ¿sí? Se dice entidad porque no es solamente un representante, ¿no? El presidente, por ejemplo, no es el único que toma decisiones, sino todo su gabinete de ministros, todos los congresistas, es un grupo en realidad. Por eso se dice que es una entidad, ¿sí? Que pues toma las decisiones de cómo ordenar a nuestro país, a nuestro pueblo. A ver, ¿qué nos dice este pequeño? Si queremos conocer todas las normas que se deben cumplir para gobernar nuestro país, debemos ir a lo que es la Constitución Política del Perú, ¿no? Que es como un librito donde están todas las leyes emitidas por el Congreso. ¿Sí? Lo que debemos, lo que no debemos hacer, cuáles son nuestros derechos también. Todo eso lo podemos encontrar en la Constitución Política del Perú. El otro pequeño nos dice lo siguiente: el Estado actúa por medio de 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Veamos entonces un poco acerca de estos 3 poderes del Estado. Primero vamos a ver acerca del poder ejecutivo. Entonces, ¿quiénes lo conforman? ¿Quiénes conforman este poder ejecutivo? Está conformado primero por el presidente de la República y el Consejo de Ministros, ¿sí? ¿Y de qué se encarga este poder? Bueno, se encarga de la gestión diaria del Estado. Busca mejorar nuestra sociedad y para ello pues toma decisiones que le lleven por ese camino, ¿sí? No solamente de Lima, sino de todo el Perú, sus 25 regiones, ¿sí? ¿Y qué decisiones
podría tomar este poder ejecutivo? Bueno, aquí te menciono solamente algunas, que es nombrar a ministros de Estado, aprobar o no tratados internacionales, ¿no? Acuerdos con otros países, realizar intercambios comerciales también con otros países. Si yo dejo que un producto extranjero entre a mi país o si no lo dejo, ¿no? Eso también se encarga el poder ejecutivo. Y ahora que estamos con todo este tema, ¿no? De esta pandemia, hay un personaje que siempre está saliendo todos los días a dar su mensaje a la nación, que es nuestro presidente, ¿verdad? Entonces vamos a conocer un poco más acerca del presidente de la República y cuáles son sus labores. Bueno, para empezar, quién es nuestro presidente actual, que como todos seguramente ya lo saben, es Martín Vizcarra, ¿no? Su nombre completo es Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Aquí está el presidente. ¿Cómo es elegido nuestro presidente y por cuánto tiempo? Ojo, estoy hablando solamente del Perú, ¿eh? Bueno, el presidente de la República es elegido por sufragio directo, ¿no? Que serían las elecciones públicas, obteniendo o ganando el que tiene la mayoría de votos, ¿sí? Su mandato o su cargo tiene una duración de 5 años. ¿Cuáles son los requisitos para ser presidente del Perú? Bueno, son bastante básicos, bastante cortitos, se los presento. Primero, pues tenemos que ser peruanos de nacimiento, o sea que tú y yo podríamos ser presidentes, ¿no? Tener más de 35 años y tener derecho de sufragio, ¿sí? Son ciertas condiciones básicas para que nosotros podamos llegar a ser presidentes. Entonces, por ahí, si tienes esa idea de querer ser presidente algún día, lo puedes hacer. No solamente hay que trabajar en ello. ¿Qué atribuciones podrá ejercer el presidente del Perú? Aquí te menciono algunas pocas de las muchas que puede tener. Primero, pues se encarga de la administración general de nuestro país. Puede conceder indultos. ¿Qué significa eso? Puede perdonar condenas, ¿sí? A alguien que ha sido enjuiciado y ha sido condenado a no sé cuántos años de cárcel. El presidente puede indultarle, es decir, puede perdonarle esa condena, ¿sí? Puede firmar tratados con otros países, son los acuerdos comerciales que les mencioné hace un momento. Puede también, si quiere, declarar la guerra o firmar la paz también, ¿no? Ojo, no solamente decisión de él, ¿no? Tiene que tomar esa decisión con todo su gabinete. Esas son unas poquitas de las muchas decisiones, atribuciones que puede ejercer el presidente, ¿sí? Ahora veamos el poder legislativo. ¿Qué nos dice? Está representado por 120 congresistas, ¿sí? Actualmente nosotros tenemos 120 congresistas de diferentes partidos políticos, quienes son elegidos a través de elecciones públicas por un periodo también de 5 años, ¿sí? Se encargan principalmente de dictar, de quitar o de modificar las leyes que rigen el Perú. Aquí te he puesto un dibujito tratando de simular el Congreso y como puedes ver hay personitas de diferente color, ¿no? Eso es para que tú te des la idea que son de diferentes partidos políticos y no solamente puede ser uno. Es necesario que sean de varios partidos políticos, ¿no? Y todos esos conjuntos que son de 120 forman el poder legislativo. Por último, veamos lo que es el poder judicial. Nos dice, está representado por los jueces y fiscales. Jueces se encuentran en los juzgados y en los tribunales. Y pues se encuentran también jerarquizados con especialidades según la constitución política, es decir, que algunos tienen mayor poder que otros, pues, ¿no? Aquí la pequeña nos recuerda algo, dice, el poder judicial se encarga de hacer cumplir las leyes, es decir, de impartir la justicia, ¿no? Es el que sentencia o que perdona al que sea juzgado, ¿sí? Eso es el poder judicial. Bueno, eso ha sido todo el tema de hoy. Estos son los 3 poderes y ya habíamos hablado más adelante de lo que ha sido democracia. ¿Sí? Tienes el material, por favor, repasa constantemente en tu casita, ¿sí? Muchas gracias a todos, que tengan un bonito día y ya nos veremos en la siguiente clase. Un abrazo.